tan amable, abra conmigo la palabra en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Y quiero que leamos esa maravillosa historia del nacimiento de nuestro Señor. Cuando lo tenga se pone de pie conmigo. Si es tan amable me dice un fuerte amén. Y leemos todos juntos su palabra. Y aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban por todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él un ángel, con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores le decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volviendo los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Oremos. Padre, te damos gracias, porque una vez más estamos delante de tu palabra y reconocemos, Señor, que tu palabra es tu voz, es tú hablando a nuestras vidas. Así que, Padre, por medio de lo que hemos leído, te rogamos, Señor, que nos alumbre nuestros ojos, como fueron alumbrados los ojos de estos pastores, para poder contemplar la gloria del Mesías, y que salgamos de este lugar glorificándote a ti y alabándote a ti por todas las cosas,
que hemos escuchado y que hemos visto a través de esta escritura, Señor. Te lo rogamos por el auxilio de tu Espíritu a nuestro entendimiento y por el milagro de la obra de tu Espíritu en nuestros corazones. Habla nuestras vidas, transfórmanos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Se puede sentar, hermanos. Hoy estamos en la celebración donde la mayoría de las naciones en el mundo celebran el nacimiento y la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y yo quiero que podamos entender la razón por la cual celebramos Navidad. Hoy se celebra Navidad sin una razón. Y todo lo que existe, o todo tipo de celebración, tiene una razón. Y eso es lo que yo quiero que podamos meditar en la mañana de hoy. La razón por la cual nosotros estamos hoy celebrando la encarnación de Cristo. La razón por la cual existen los policías es porque hay ¿qué? Criminales. La razón por la cual existen los hospitales es porque hay enfermos. La razón por la cual existen las maestras es porque necesita el hombre ser educado. Y la razón por la cual existe todo lo que existe tiene algo en particular. La razón por la cual existe la Navidad, la razón por la cual Jesús se tuvo que hacer hombre, Dios se tuvo que encarnar, no fue por otra cosa que no sea porque todos los hombres nacidos sobre la tierra y los que no nacieron, que fue su primer hombre llamado Adán, creado por él, pecaron. La razón por la cual la Navidad existe es porque somos pecadores. La razón por la cual Dios se tuvo que hacer carne es porque el mundo está a la espalda de su gloria. Así que la razón por la cual Dios se hace hombre es porque Él viene a retomar lo que siempre le ha pertenecido, su propia gloria. Y lo va a hacer salvando a hombres pecadores que no merecen absolutamente nada de Él. De eso trata la Navidad. Yo sé que hoy perdemos el tiempo debatiendo en que si Jesús nació el 25 de diciembre o Jesús nació en otra temporada. Hermanos, eso es irrelevante. Se entiende que Jesús no nació un 25 de diciembre en base al clima donde se encuentra la historia que Jesús nace, entre otras cosas. Nosotros sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre. Pero eso es irrelevante porque nosotros no celebramos la Navidad en base a que Jesús nació en un día en particular, sino en base a que el problema principal del hombre es la condición de su corazón, no la fecha exacta de su nacimiento. Así que nosotros no vamos a perder el tiempo buscando la fecha exacta de su nacimiento, sino el motivo exacto de su nacimiento, y eso sin duda todos lo sabemos. El motivo exacto de su nacimiento es que somos pecadores necesitados de redención. Así que por causa de buscarle fecha a la ocasión en la cual estamos celebrando, perdemos el contenido de lo que realmente representa la Navidad. Perdemos el contenido celebrando algo en el cual muchas veces ni sabemos el por qué lo celebramos. Las naciones, cuando hablo de las naciones en general, celebran la tradición y la cultura. Eso no es lo que nosotros recordamos el 25 de diciembre. O cada domingo que nosotros nos reunimos aquí a hablar
acerca de la encarnación de Cristo. Nosotros no celebramos la tradición ni la cultura. Nosotros celebramos que Dios fue hecho carne, porque nosotros somos pecadores. Celebramos el anuncio que acabamos de leer, que acabamos de cantar, las buenas nuevas de gran gozo. Eso es lo que su iglesia celebra. Eso es lo que sus hijos celebran. Eso es lo que la Navidad significa. Mira lo que dice el versículo 1 al versículo 7. Yo quiero que miremos este contexto sin pasarlo por alto. Hay un gobierno que estaba de turno en el tiempo en que Jesús nace. Dice el versículo 1 que en aquellos días, eran unos días particulares, una fecha en particular, se había promulgado un edicto de parte de Augusto César, un gobernador en particular, para que no quepa la menor duda de que el nacimiento de Jesús tiene fecha, gobierno y toda la evidencia histórica para apuntar a lo que aquello representaba. Llamado Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, en otras palabras, fuese censado. Había un censo donde se iba de alguna manera a controlar, a perseguir y a buscar todo aquello que se pareciera a un futuro rey. Así que en medio de ese contexto, un contexto de dominio romano, un imperio, César Augusto y Cirenio están en el poder y el pueblo de Dios se encuentra oprimido. Cuando usted mira este contexto, usted no ve absolutamente nada de gloria en esto. Un pueblo bajo presión, un gobierno hostil. Tú no ves gloria aquí. Pero aquí es donde se manifiesta la Navidad. ¿No ves nada sublime? Lo que ves es un imperio persiguiendo al pueblo de Dios por medio de gobernantes humanos. Pero mira qué glorioso, hermanos. Y no quiero que perdamos el detalle del contexto. Mira qué glorioso que Dios, en su soberanía, estaba utilizando a estos dos hombres paganos, a César y a Cirenio, para llevar a cabo el cumplimiento de una profecía. Dios utilizó a estos dos gobernantes perseguidores del pueblo de Dios sin saberlo. Dios lo estaba utilizando para cumplir la profecía de Miqueas capítulo 5 versículo 2. Ese Mesías tenía que nacer en una ciudad específica que había sido profetizada. Y esa ciudad era Belén. 400 años antes del nacimiento de Cristo, Dios le dijo a su pueblo que el Mesías va a nacer en Belén de Judea. Pero José y María estaban en Nazaret de Galilea. Y por medio de que se promulgó un edicto que se iba a censar, ellos se mueven a la ciudad de Belén de Judea. Así que Dios está utilizando el censo de un emperador impío para trasladarlos a su ciudad natal, la ciudad natal de José. José era de Belén. Para llevarlo hasta el lugar que Miqueas 400 años antes había profetizado, habría de nacer el Mesías. ¿Usted se da cuenta, amada iglesia, que el pueblo de Dios nunca debe temer a las leyes de los hombres? El pueblo de Dios no tiene que temer a lo que los hombres quieran hacer con ellos, porque al final de cuentas, quien gobierna la historia y quien está utilizando incluso aún el mal que pueda provenir de los enemigos de su pueblo para cumplir a cabo su propósito soberano. Para cumplir
lo que la profecía había establecido. Cuando los hombres perversos gobiernan para sus propios fines, Dios está trabajando para cumplir su plan. ¿Lo escuchó bien, iglesia? Es necesario que lo podamos entender. Cuando los hombres impíos, enemigos de Dios, gobiernan para sus propios fines, Dios siempre está trabajando para cumplir y llevar a cabo su plan. No tenemos que temer. En segundo lugar, versículo 6 al versículo 7, yo creo que podamos ver el nacimiento de Jesús, el lugar donde Jesús nació. Ya hemos visto cómo Dios gobierna y controla la historia, incluso en medio de gobernantes paganos, para llevar a cabo el cumplimiento de su palabra. Pero yo no quiero que perdamos de vista lo importante aquí. El Dios del universo, naciendo no en un palacio, no en medio de los ricos de la tierra. Versículo 6, y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron, José y María, los días de su alumbramiento. Llegó el tiempo de dar a luz, versículo 7. Y mientras ellos estaban en ese momento de espera, dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó, no en una cuna de oro, lo acostó en un pesebre, en medio de animales, peste. No había un lugar hermoso, no había lugar para ellos en medio del mesón, no había lugar de gloria. Allí estaba el Hijo de Dios hecho carne, sin nada de gloria ante los ojos de los hombres. Fueron las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos. Las zorras tienen cueva, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ese fue el testimonio de toda la vida de Jesús. Nada en estas escenas nos apunta a gloria, nada en estas escenas nos apunta a algo de exaltación, y mucho menos este pasaje donde Dios se está haciendo hombre y Él viene a nacer en medio de animales en un pesebre de paja probablemente. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? A nosotros que nos gusta tanto la gloria, la humildad es antes que la gloria. Antes de que Dios nos exalte, nos dé de Él, debe haber humildad. Incluso cuando Jesús habló acerca de las bienaventuranzas, una de ellas fue: bienaventurados los pobres, porque ellos verán a Dios. Así que la pobreza espiritual, que es lo que está hablando Jesús en ese pasaje, la humildad de reconocer que estamos en una bancarrota espiritual, es necesario. Mira lo que dice Pedro en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 5: humíllese ante el Señor y a su debido tiempo Él los exaltará. En el reino de Dios primero viene la humillación, la humildad y luego la gloria. Y esto lo podemos ver desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La verdadera grandeza no siempre es visible. Allí estaba Dios hecho carne y no estaba vestido de grandeza. La encarnación del Cordero de Dios en medio de un establo de animales quita y pone en toda muerte, como dicen en la jerga, en jaque mate, toda gloria humana, todo corazón ávido por el deseo de gloria y de reconocimiento. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él siendo Dios no lo hizo de esa manera. Lo hizo en humildad. Lo hizo en pobreza. Versículo 8.
en ese lugar donde estaba José y María con Jesús, un lugar putrefacto, un lugar nada deseable, allí la gloria de Dios se comienza a manifestar. Habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Aquí vemos entonces a un grupo de pastores que estaban en las vigilias de la noche. ¿Por qué en las vigilias de la noche? Porque ese era su trabajo. Los pastores vigilaban las ovejas en la madrugada. El trabajo de madrugada no es el más deseable. En el tiempo de Jesús y en el tiempo presente, yo trabajé 10 años en ese turno. Y no es lo más deseable, ni lo mejor pagado, ni lo más deseado por nadie. Ser un pastor de ovejas que vigila el rebaño en la noche era de mala reputación. Por ejemplo, si a ti te preguntaran, ¿dónde tú trabajas? Y te dice, bueno, yo soy pastor de ovejas, trabajo overnight. Todo el mundo iba a decir, ese trabajito se los dan a... Incluso en el lugar donde yo trabajaba, los de overnight, no voy a decir el nombre, pero tenían un estigma de que los que trabajan allí fueron los que nunca se graduaron, los que no tienen educación, los que son unos mujeriegos, los que... la escoria del mundo. Así que a mí cuando yo decía, yo trabajo en esta tienda, no me gustaba decir el turno. Porque ya había un estigma de que los que trabajan en ese turno son esta gente que no, ante la sociedad, no sirve. Eso eran los pastores. Los pastores era una clase de gente despreciado por los demás. Si a alguien no le podían tener confianza, eran los pastores, porque no eran buena calaña tampoco, no eran buena clase. De manera que aquella noche un ángel del Señor se presenta ante ellos. Nada más y nada menos que ante este grupo despreciable de la sociedad, a Dios le place escoger a lo que los hombres tienen por vil para revelarse y presentarse ante ello. Ante esa noche oscura resplandece la gloria de Dios. Y hermanos, como todo ser humano, ellos se llenaron de temor y de reverencia, se apoderó de sus corazones porque sabía que algo inigualable estaba ocurriendo en sus vidas. Unos hombres humildes, unos hombres pobres, unos hombres sin educación. El ángel le da la más alta y excelente teología que pueden escuchar. Estos no eran hombres letrados. Aquí no está hablando con eruditos. Aquí está hablando con gente iletrada. Y le va a dar, por eso que cuando la gente dice, no, es que no le puede dar mucha teología a la gente porque la gente no ha estudiado y que... Mira los pastores, ¿qué educación teológica tenían ellos? ¿Qué nivel social tenían ellos? Para entender la gloria de Dios, lo que se necesita es una manifestación de su espíritu para que el hombre pueda entender, no un intelecto grandioso. Los primeros en recibir el anuncio del nacimiento de Jesús no fueron los grandes, no fueron los reyes, no fueron los que estaban en eminencia, no fueron los religiosos. Los primeros en escuchar aquella gran noticia para el pueblo fueron estos pastores. El evangelio, y mire lo que dice aquí la escritura, versículo 9. La salvación ha llegado a todos los pueblos. Dios le está diciendo a los pastores, esta salvación no es solamente para Israel, esta salvación es para todos los pueblos. Se le presentó el ángel, les dijo, no temas porque aquí os doy nueva de gran gozo que será para todo el pueblo, no para un grupo en particular, sino para todas las naciones. Esa fue la promesa de Abraham. Y en ti, la simiente de Abraham, serán benditas
La nación de Israel, no todas las naciones de la tierra. Esta es la buena nueva de gran gozo, alegría para los hombres despreciados, alegría para los donadies. Nos ha llegado un Salvador, que es Cristo el Señor. Si la necesidad de los hombres fuera un médico por causa de la enfermedad, Dios hubiese enviado un doctor. Pero aquí dice, nos ha nacido no un doctor, no un abogado, no un erudito. ¿Qué más? ¿Qué más problemas tienen los hombres que a veces nos gusta tener? No un chapulín colorado. Nos ha nacido un Salvador. Lo que nació fue lo que el hombre necesitaba. El hombre necesitaba un Salvador. ¿Un Salvador de qué? Y lo vimos la semana pasada. Un Salvador de sus pecados. La razón por la cual Dios se tuvo que hacer hombre es porque el hombre está bajo la maldición de Dios por causa de su pecado. La ira de Dios está sobre los hombres porque Dios es santo y tú y yo somos pecadores. La razón por la cual Dios se tuvo que hacer carne es precisamente porque el problema principal de la humanidad se llama el pecado. Dios vino a salvar a los hombres de su pecado y a fin de cuentas Dios vino a salvar a los hombres de Dios mismo. ¿Usted entendió eso, hermanos? Dios te vino a salvar de Dios. Porque el que va a juzgar tu vida el día del juicio no es nada más y nada menos que Dios. Así que cuando Dios viene a hacerse carne, a tomar el lugar de los hombres, a representar a los hombres por la vida perfecta y a morir en el lugar de los hombres, Él te está librando de Él mismo. Porque Él es santo, Él es bueno, Él es justo. Tú eres malo, pecador y perverso. Y un día te vas a presentar delante de Él. Y si tú no estás en los méritos de Jesús, en la vestidura de Jesús, en la justicia de Jesús, mi hermano, no será para ti nada feliz. Hay alegría en los pastores, porque lo que está diciendo es, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Las dos razones de tu salvación. Primero, de que la gloria de Dios sea proclamada en las alturas por toda la eternidad. Esa es la primera razón por la cual Dios se hizo carne. Para la gloria de Dios, por toda la eternidad, Dios estará siendo alabado por un grupo de redimidos que Él escogió para exaltar su gloria. Y su pueblo existe para su gloria. Por toda la eternidad será escuchada la canción y al Cordero que fue inmolado, a Él sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Gloria a Dios en las alturas es el propósito de tu salvación y la mía. Mi vida da gloria a lo que Jesús hizo y mi vida dará gloria a lo que Jesús hizo por mí por toda la eternidad. Gloria a Dios en las alturas. Y no simplemente como a veces leemos este versículo como si fuera los ángeles nada más adorando a Dios por lo que Él iba a hacer. Pero hermanos, no hay nadie que pueda dar gloria en las alturas por medio por la razón de la cual Cristo se encarna que los seres humanos, porque Jesús no vino a morir por los ángeles. Así que quien da gloria en las alturas por medio de esa salvación no son los ángeles, son su pueblo. Quien canta el Cordero que fue inmolado no fueron los ángeles, porque Cristo no fue inmolado por los ángeles, Cristo fue inmolado por su pueblo. Así que esa gloria
Está hablando de los redimidos de Él. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra va a ocurrir algo que no había ocurrido desde que Adán pecó. El hombre puede tener una paz con Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. ¿Por qué en la tierra hay paz cuando Cristo se encarna y el hombre entiende lo que significa el nacimiento de ese Mesías? Porque en la tierra, hermanos, en esta tierra no hay paz con Dios. El hombre no tiene paz con Dios. Por eso tú puedes ver que el hombre puede tener todo en la vida, puede tener casa, puede tener un buen matrimonio, puede tener hijos, puede tener la cuenta de banco hasta el tepe, puede estar bien de salud, pero siente que algo no está bien. No se siente satisfecho, y es que tú tienes un problema con Dios. Y hasta que ese problema con Dios no sea resuelto, tú no podrás tener paz con Él. Porque tu paz aquí en la tierra no puede ser comprada por ninguna otra cosa que no sea la justicia de Dios satisfecha. Y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cristo vino a morir y a tomar el lugar que los hombres merecían, cargando el pecado que los hombres tenían, recibiendo el castigo de la justa ira de Dios, para que ahora el hombre pueda tener paz en la tierra. Paz con Dios. Y no simplemente ese tipo de paz, de sentimiento de que estoy en una playa sin ningún problema. No ese tipo de paz temporal ni pasajera. Es una paz eterna, es una paz con Dios. Y esa paz con Dios me da a mí la bendición de poder tener paz para con los hombres. Y buena voluntad para con los hombres, porque su buena voluntad fue conmigo. Dios en su decreto soberano quiso salvarme, y eso me debe dar buena voluntad también para con los hombres. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Mira cómo dice J.C. Ryle, un autor del pasado, un predicador del pasado, hablando acerca de este pasaje. Y él dice: guardémonos de despreciar a los pobres por su pobreza. Su condición es una que el Hijo de Dios ha santificado y honrado al asumirla voluntariamente. Cuando Cristo, en el decreto eterno, Dios decide venir a la tierra y encarnarse, Él decide venir pobre. Entre las opciones, voy a venir pobre, voy a ir y me voy a manifestar pobre. Él mira el corazón de los hombres y no sus ingresos. No nos avergoncemos nunca de la aflicción de la pobreza. Si Dios cree conveniente imponerla sobre nosotros. Ser impío y codicioso es una desgracia, pero no es una desgracia ser pobre. Una morada humilde, una comida simple, un lecho duro no son agradables para la carne y la sangre, pero son la porción que el mismo Señor Jesús aceptó voluntariamente desde el día en que entra al mundo. La riqueza arruina muchas más almas que la pobreza. Cuando el amor al dinero comienza a invadirnos, pensemos en el pesebre de Belén y aquel que fue depositado en él. Tales pensamientos pueden liberarnos de muchos daños. ¡Wow! Y qué poderoso recordar esta verdad en medio de la época más materialista del año. Es incongruente, ¿no? Estamos celebrando la época de más humildad y despojo de Dios al hacerse carne y de más pobreza en el aspecto de gloria humana, y se ha convertido en la época más materialista que existe sobre el año. Navidad se trata de
ropa, Navidad se trata de regalos para el mundo, eso es lo que se trata. Navidad se trata de comida, y no, hermano, que no se ponga una buena ropa, no es que no coma bien, pero hermanos, recordemos que Navidad no se trata de eso. Se embrollan comprando lo que no pueden para agradar a quien menos le importa. Esa es la increíble manera de nosotros celebrar la Navidad. El ángel llega, trae esta noticia, y mira lo poderoso, que cuando él va a dar el anuncio, no lo hace un ángel. El evangelio es tan poderoso que cuando va a dar el anuncio no lo hace un solo ángel. Versículo 7. De repente apareció con él una, ¿qué dice ahí? Multitud, una hueste de ángeles, de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Incluso aquí vemos que son los hombres que Él se complace. Decía Charles Spurgeon: los ángeles no son arminianos, los que entienden un poquito de teología. Los ángeles no creen que la salvación está en manos de los hombres. Los ángeles no creen que Dios vino a hacer un trabajo que no va a poder cumplir. Los ángeles no son arminianos. Los ángeles son bíblicos, y dice: entre los hombres en quien Él se complace, Él los vino a salvar. Él no vino a intentar hacer al hombre salvable. Él vino a salvar a esos hombres. Lo que Él le dio desde antes de la fundación del mundo. Y esa noticia tiene dos grandes resultados, como hemos visto: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Si tú has creído en Cristo Jesús, tú vives para dar gloria en las alturas y para vivir en paz con Dios aquí en la tierra. Su gloria es nuestra paz. Su gloria, su nacimiento, es aquello por lo cual nosotros ascendemos en alabanza a Él. Una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. La gloria de Dios proclamada por una multitud de ángeles. Yo no sé, algunos le llaman a esta la primera canción de Navidad. Yo no sé si esto fue una canción o no, o si lo dijeron en melodía, porque a veces esto lo cantamos, ¿no? Gloria. Yo no sé si los ángeles lo cantaron con un excelsus Deus, no, yo no sé si se escuchaba así, pero allí había una proclamación de una multitud de ángeles diciendo esto. ¿Usted puede imaginarse? Proclamando la gloria más poderosa sobre la faz de la tierra. Dios se hizo hombre, y gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Versículo 15 al versículo 16. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, ascienden a la presencia de Dios, los pastores se dijeron los unos a los otros. Si los pastores fueran boricuas, probablemente hubiesen dicho: ¿tú fumaste hoy? ¿Tú bebiste algo hoy? ¿Tú viste lo que yo vi? ¿Tú entendiste lo que nos dijeron? Yo no voy para ningún sitio, diría el boricua. A saber. Pero hermano, mire qué poderoso. Ellos no dudaron.
En ningún momento. Y las palabras que salen de su boca es: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido. Ellos lo dieron por hecho. Esto fue palabra de Dios. Y mira cómo lo menciona: el Señor nos los ha manifestado. Ellos no se lo atribuyeron a los ángeles. Esos ángeles vinieron como voz de Dios. Ellos escucharon a Dios por medio de esos ángeles y se fueron de aprisa. ¡Wow! Esa es una fe que había sido movida por Dios. Estos hombres iletrados, estos hombres don nadie, estos hombres despreciables habían entendido que lo que le había dicho a aquellos ángeles era Dios mismo hablando a sus vidas. Y vinieron a prisa y hallaron a José, a María y a José y al niño acostados en un pesebre. Recuerda que las dos señales que los ángeles le dan a los pastores son las siguientes: hallaréis al niño envuelto en pañales. Eso era como que, si esa es la única señal que le hubiesen dado a los ángeles, es como que todos los niños tienen pañales. Si tú das a un niño, va a tener pañal. Pero había algo que ningún niño tenía. Encontrarás a un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Si eso era extraño para nosotros hoy, eso es extraño para ellos también en aquella época. No era común que los niños nacieran en un establo. No era común que los niños nacieran en medio de un pesebre de animales. No era común. Así que esa señal era la señal de la señal. Van a escuchar, van a verlo envuelto en pañales, pero va a estar en un pesebre. Y ellos creyeron esa verdad, y ellos fueron tal y como los ángeles la habían mencionado. Y cuando llegaron a aquel lugar, ven a María, ven a José, y allí está el niño. Justo como los ángeles nos han dicho, allí está el niño envuelto en un pesebre. Qué poderoso, hermanos. Mira cómo Dios orquesta todas las cosas en su soberanía para llevar a cabo su propósito. Si Jesús hubiese nacido en el palacio de César, los pastores no podrían entrar. Si Jesús hubiese nacido en cuna de oro, en una casa prestigiosa, por medio de personas reconocidas, cuando llegaran aquellos pastores y dijeron: mira, aquí está la casa, ahí es, toca la puerta. Cuando los vean, ustedes, ¿para dónde vienen? Queremos ver al Mesías, que los ángeles se nos aparecieron y nos dijeron que había nacido y que estaba en esta casa. ¿Tú te crees que lo iban a dejar entrar a ese grupo de bandidos ante la sociedad? ¡Jamás! Dios se provee en su soberanía la manera en que Él va a llevar a cabo la historia, proveyendo y predestinando los medios necesarios para que todo su plan y toda la gloria sea recibida solamente por Él. Estos hombres dejaron todas las cosas. Todavía una de las preguntas que mientras estudiaba pensaba, y que tal vez le haremos cuando nos encontremos a estos pastores en la eternidad: oye, ¿qué pasó con las ovejas que ustedes le dejaron a cargo? Porque ustedes se fueron y se olvidaron que tenían un trabajo. Yo les casi me puedo anticipar y puedo especular, hermanos, que esas ovejas fueron bien cuidadas por Dios. Porque si Dios le dijo: ve, yo no creo que cuando regresaran los pastores se habían quedado sin trabajo. Se les fueron todas las ovejas. No,
Dios cuidó probablemente de ella. Dios, hermanos, si Dios fue el que cerró la boca de los leones para que Daniel no fuera comido, Dios es el que cuida aún del rebaño, de las ovejas de estos pastores que en obediencia fueron a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, yo quiero que tengamos mucho cuidado, porque a veces vemos historias como esta y decimos, yo mañana renuncio al trabajo porque Dios me lo dijo. Hey, tú no eres los pastores, tú no vas camino al nacimiento y ya no es la forma en la cual Dios está hablando a su pueblo. Así que, como dicen en la calle, bájale 2. Porque esa no es la forma. Dios nos habla por medio de su palabra y su voluntad ya fue revelada y el Mesías ya nació, murió y resucitó. Así que, cuidado, tengo que decirlo porque siempre hay quienes pueden tomar versículos como estos para excusarse detrás de su complacencia, ¿no? Así que dice la palabra que ellos alaban a Dios. Y alaban a Dios no solo con sus labios, ellos alabaron a Dios al tomar acción a la palabra recibida. Y eso es importante. No simplemente alabamos a Dios por nuestros labios y decimos, wow, sí, grande, sí, Señor, es lo que estoy viendo, sino que ellos tomaron acción y la voluntad de Dios tenía piernas y caminaron hacia ella y alabaron a Dios por medio de la obediencia. Gente simple encuentra más fácil obedecer que a los que están acostumbrados a seguir órdenes, como estos pastores. No sienten la necesidad de estar en control, no tienen una imagen pública que proteger. Gente simple, Dios hace buenos sirvientes. Con gente simple. Por eso, hermano, a mí no me asombra ni me es un wow cuando yo veo que alguien de la farándula ahora se convirtió y la gente, ay, mire, se convirtió fulano y ahora se convirtió mengano y ahora se convirtió el otro. La salvación vino para todos los hombres. Y escúcheme bien, Dios no necesita de grandes y conocidos en la tierra para llevar a cabo su plan. Así que cuando Dios salva a alguien, no diga, wow, ahora sí que se van a convertir muchos porque se convirtió este. No. Dios usa a los simples, a los don nadies como los pastores, como a la gente que puede ser reconocida, porque para Dios somos simplemente un instrumento donde la excelencia y el poder no está en lo que está afuera en el cartucho, sino en lo que está dentro en el poder de Dios. Y pastor, ¿y qué usted piensa de la conversión de fulano? Bueno, que es un hombre pecador más que necesita salvación como cualquiera. Y no te asombra, no me asombra porque el peor de los pecadores lo salvó el Señor hace muchísimos años. Decía el apóstol Pablo que era él, pero todos podemos saber que somos nosotros mismos también. Si me salvó a mí, salva a cualquiera. Pero ¿saben lo que pasa en el mundo cristiano? Nos gusta farandulear. Y mire, se convirtió, en estos días se convirtió Hulk Hogan. No sé si ustedes vean lucha libre. En una iglesia bautista del sur en la Florida. Y se convirtió Hulk Hogan. Pues qué bueno. Que el Señor lo pase por un proceso, lo siga santificando y su vida viva para la gloria de Dios. Y no lo vamos a poner a predicar, espera. Deja que la obra de Dios, cuando tú ves los hombres de la Biblia, ellos tuvieron años siendo preparados por Él para Dios usar. Jesús nació y su ministerio comenzó a los 33 años, siendo Dios hecho carne. Y hoy se convierte en mengano o el artista de acá allá, y ya las iglesias los quieren poner a hacer algo porque eran alguien. No, Dios usa a los don nadie. Y hasta que tú no entiendes que tú eres un simple don nadie, Dios no te va a usar. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Tú quieres ser usado por Dios? Hay una escuela que se llama desierto. Y hay una escuela que se llama anonimato. Y hay una escuela en la que se llama la muerte a tu yo. Y tú sabes qué, muchos no queremos pasar por esa escuela. Pero esa es la escuela que Dios usa para que la excelencia y el poder y la gloria sean dadas solamente a nuestro Señor.
No te sorprenda con las pompas del mundo. No te sorprenda con lo que la gente exalta. Sorpréndete en que Dios usa a pecadores y en su gracia nos ha puesto como instrumento de su gracia para hacer notorio su poder. Mira lo que dice el versículo 17. E hicieron notorio todo lo que había sido dicho. Ellos comenzaron a decirle a José y María: me encontré con esta multitud de ángeles y me dijeron que gloria a Dios en las alturas era lo que iba a ocurrir por causa de este nacimiento, y que en la tierra iba a haber paz para con los hombres. Y comenzó a decirle todo lo que había escuchado, la experiencia que habían vivido. De eso trata el evangelio. Dios te toca a ti, te transforma a ti, te cambia a ti, te convierte a ti, para que tú seas un portavoz de buenas nuevas. Eso fueron lo que hicieron los ángeles. No para que simplemente seamos espectadores de Jesús, sino para que seamos expositores de Jesús. Ellos exponieron todo lo que Dios le había dicho por medio de esa revelación. Aquellos pastores con poca educación dijeron las noticias más poderosas sobre la humanidad. Nuestro Dios decidió hacerse hombre, venir a este mundo, a una cultura, a un lugar lleno de pecadores, con personas sufriendo, personas amargadas, personas desahuciadas, personas idólatras, personas poseídas por demonios, personas marginadas, pobres, fornicarios, adúlteros, alcohólicos, abusadores, orgullosos, arrogantes, ricos, pobres, a fin de que todos puedan ver su miseria y clamar al Salvador. Esa es la razón de la Navidad. Por eso Jesús vino. Y mira cómo termina diciendo este versículo: pero María, versículo 19, guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Todo lo que los pastores le estaba diciendo, ella las meditaba en su corazón y comenzaba a unir lo que ya los ángeles le habían dicho a ella cuando se le aparecieron. Comenzó a unir lo que los pastores ahora le están diciendo a ella. Y hermanos, cuando Lucas entrevista a María, para dejar este relato aquí, habían pasado 40 años en la cual ya María había dado a luz a Jesús. 40 años. Y María le explica a Lucas todo lo que hoy nosotros estamos leyendo, porque el versículo 19 era una realidad. Y guardaba en su corazón todas estas cosas. Pasaron 40 años y pudo dar con detalle cada una de las cosas reveladas. Y Lucas diciéndole: ¿cómo fue eso, María? Pues mira, parecieron los pastores y Lucas escribiendo para que nosotros lo tengamos aquí. Estaban guardadas en su corazón. Qué gloriosa verdad. Y termina el versículo diciendo: y volvieron los pastores, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y habían visto como se les había dicho. Tu palabra es verdad. Todo lo que tú has dicho se ha cumplido. Hemos visto a este niño que es Dios hecho hombre. Iglesia, termino con esto. Lamentablemente, hoy en día muchos que saben de la historia del nacimiento de Jesús, pero no conocen lo que significa esta historia. La celebran año tras año, comen, beben y beben año tras año, compran, gastan, disfrutan en el nombre de Jesús, sin saber que Jesús es el Señor. Y hacen todo en el nombre de Jesús. Hermano, usted puede imaginarse, mira cómo somos nosotros. Si usted le hacen una celebración, y en la celebración tú eres la persona pues, que van a celebrar, es tu cumpleaños. Pero en esa celebración le dan regalo a todo el mundo, comen, disfrutan, cantan y al final ni te saludan. Es como que, ¿en serio que esta gente vino a mi cumpleaños? Se regalaron entre ellos, cantaron entre ellos, comieron entre ellos y ni siquiera me dieron un happy birthday.
Así somos. Así hace el mundo. Cuando el mundo celebra Navidad, esto es lo que hace. Ellos dicen, sí, Jesús nació. Pero me importa un bledo de que Jesús haya nacido, porque a mí no me interesa eso. Yo quiero seguir viviendo en mi pecado. Yo quiero seguir, pero eso sí, yo le doy regalito a esto y regalito acá. No estoy en contra de los regalos, hermano. Si usted me quiere hacer un regalo al terminar aquí, yo lo voy a recibir. ¿Está bien? Ese no es el problema. El problema es que eso no se trata la Navidad. ¿Ok? Y claro que regalamos porque hemos recibido el regalo más grande que podamos recibir. Hemos recibido la salvación de nuestras almas. De eso se trata la Navidad. Yo le ruego por todas las misericordias de nuestro Señor, que si usted no ha creído en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, usted no salga de aquí del mayor regalo que Dios le puede dar sobre esta tierra, es la salvación de sus almas. Usted corra al trono de la gracia, ahí donde te encuentras, en la silla donde estás, al salir de este lugar, póstrate a sus pies y pídele, Señor, así como aquellos hombres, pastores, pobres, sin educación, don nadie, así, Señor, soy yo. Esa es mi identificación. Dice tu palabra que tú llamaste a los pobres, a los desquiciados, a los que habían sido rechazados, a los enfermos, no porque es una élite aparte de la que yo estoy. No, esa es la élite que Él vino a salvar. Esos son los hombres. Corre al trono de la gracia de Dios. Y aquel Jesús que nació en un pesebre nazca en tu vida y tú puedas arrepentirte de tus pecados y creer en nuestro Señor Jesucristo. Si tú estás aquí, escúcheme, amado amigo que te encuentras aquí, si tú estás aquí, no es porque lo viste por Facebook, no es porque es que mi familiar me invitó, no es que yo sé que después viene el lechoncito. No, si tú estás aquí, Dios tiene un propósito contigo. Dios quiere hablar a tu alma. Dios determinó que tú estuvieses aquí en esta mañana para que tú escuches de su gracia, de su amor, del perdón de los pecados. Para que tú puedas correr como corrieron aquellos pastores y puedas ser un portavoz de la mejor noticia, respondiendo, glorificando y alabando al Señor por lo que has visto y has oído. Ahora te ruego una vez más, ven al Señor. ¿Es el Señor Jesús el Señor de tu vida? Si todavía no lo es, hoy es un gran día para que el Jesús que nació en Belén pueda nacer en tu vida y de las tinieblas llamar a la luz, y Él sea el Señor y el Salvador de tu vida desde ahora y para siempre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque podemos meditar en esta verdad que nos ha revelado. Y podemos, Señor, decir como aquellos pastores, podemos reconocerte como el Señor de nuestras vidas. Y gracias, porque nuestra mente finita todavía no puede comprender la grandeza de tu encarnación. Gracias, Señor, porque nuestra sabiduría finita, nublada, jamás hubiésemos pensado que la forma en la cual los hombres pueden ser salvos es por medio de que Dios mismo se tenía que hacer hombre, tomar el lugar de los hombres, vivir como todo hombre, siendo Dios, morir en el lugar de los hombres y resucitar. Jamás se nos pudo pasar por la mente de que tú murieras por nosotros. Jamás. Y nunca comprenderemos por qué nos perdonaste.
Señor, yo creo que la pregunta más difícil de contestar sobre todas las preguntas que existen es esa. ¿Por qué nos perdonaste? No tenías que hacerlo. Sabemos que lo hiciste por tu gloria y para tu gloria. Pero no había razón para que los hombres fueran perdonados. No perdonaste a los ángeles cuando pecaron contra ti. No tenías que perdonarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias por ese regalo inmerecido. Gracias por encarnarte, por morir, por resucitar. Gracias. Gracias porque tus palabras son muy diferentes a las nuestras. Gracias que por medio de ti hay vida, hay poder, hay autoridad en cada una de tus palabras, Señor. Gracias porque tus palabras infunden vida en medio de la muerte, esperanza en medio de la desesperación, verdad en medio del engaño y paz en medio del pánico. Paz con Dios en medio de nuestro pecado. Bendecimos tu nombre y te alabamos porque tú has sido bueno, Señor, en Cristo Jesús.